Hola a todos y bienvenidos a BritCon 2025. Mi nombre es Killer Heberg, tengo 34 años y vivo con fibrosis quística y CFRD. En los años yo me he hecho defensora de la comunidad de fibrosis quística compartiendo mi experiencia para tener más concientización. Viajo todo el tiempo con mi esposo y nuestros dos pequeños cachorros, que me ha dado mucha experiencia adaptarme a nuevos ambientes y navegar los retos de la fibrosis en diferentes lugares. Estoy muy honrada de ser una copresidenta este año y estoy muy emocionada por lo que viene. Para mí, BritCon es un momento para conectarnos, reflexionar y crecer en conjunto como comunidad para realmente entendernos. Y con eso quisiera pasar el micrófono a mi copresidente Brandon. Gracias, Kayla. Es un honor estar aquí con ustedes, contigo y con Tiffany este año. Hola, yo soy Brandon, tengo 37, vivo con mi esposo y nuestros hijos de 4 patas afuera de Cincinnati, Ohio. Se me diagnosticó fibrosis quística a las 6 semanas. Me han tratado en diferentes clínicas. Me he mudado cuando era joven y también como adulto. Estoy muy honrado y emocionado de ser copresidente este año. De nuevo, bienvenidos a BritCon 2025. Les presento ahora a nuestro tercer copresidente, Tiffany, adelante. Hola a todos. Ha sido muy divertido estar coordinando con todos ustedes este año. Yo soy Tiffany, tengo 36 y se me diagnosticó fibrosis quística cuando tenía 1 año y CFRD a los 12. He pasado por muchos ensayos, pero siempre he intentado tener una vista positiva de la vida. Y a nombre del Comité de Planeación de BritCon, los facilitadores y el equipo de bienvenida, les doy la bienvenida y les agradezco estar aquí para nuestra conferencia anual nocturno para los adultos con fibrosis quística. 9 años estando aquí es algo a celebrar. El comité ha trabajado muchísimo durante muchas semanas y meses para crear un evento que sabemos que van a encontrar divertido, informativo y muy emocionante. Quiero tomarme un minuto para saludar al comité, que fueron esenciales para hacer este evento un éxito. Esta no es una lista en orden en particular, pero a nombre de la Fundación Tiffany Kila y yo queremos agradecerle a Annabelle, Anna S., Ashley, Chelsea, Cristina, Elle, a Jenny, a Jennifer, Kirk, Leah, Dora y Tim. No podríamos haber hecho esto sin ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias por su trabajo, tiempo y dedicación para crear este evento. Todos ustedes son estrellas de rock. BritCon es muy importante para nosotros porque es más allá de una conferencia, es un espacio en donde nos unimos para compartir historias, para aprender de uno de nosotros y hacer un sentido de comunidad que muchas veces es difícil de encontrar en la vida diaria. Espero que el público se sienta empoderado, apoyado y les recordamos la fortaleza de la comunidad. Todos tenemos diferentes caminos, pero todos estamos caminando juntos. El tema del evento de este año es una enfermedad, muchas historias. Todos compartimos la enfermedad, pero cada uno de nosotros tiene diferentes caminos y experiencias. En las historias no solo se trata de una lucha, sino que está lleno de perseverancia, esperanza y momentos de triunfo. Algunas personas con fibrosis quística realmente abrazan esto como parte de su identidad, abogan por concientización y alientan a otros. Otros tal vez no se enfocan en sus pasiones, carreras y relaciones. Están buscando tener una vida lo más normal posible. La fibrosis quística no solo es una condición médica, sino que es un viaje que define nuestra vida. Cada historia de las personas es única y se ve formada por retos viviendo con una enfermedad crónica, pero también por la resiliencia, el valor y la determinación que les ayuda a seguir adelante. Y manteniendo el tema de este año, estoy muy emocionado de darle la bienvenida a alguien que piensa que todo es una historia. Tyler Rosa es científica, es escritor, abogadora, consultora y va a ser oradora pública no solo este año. La pueden leer y escuchar de muchos temas, incluyendo la vida en general, fibrosis quística, su hermana Lesa, ciencia, temas sociales, filosofía,
de dolor, salud mental y más. Amigos, quédense aquí y vamos a darle la bienvenida a Trey La Rosa y da a su versión de Una enfermedad, muchas historias. Hola a todos, bienvenidos al 9º año de BritCon. Primero que nada, les agradezco a los copresidentes Brandon Kella y Tiffany, que los son organizadores de BritCon, CFE y todos los que están este año aquí. Los planeadores han hecho un gran trabajo desarrollando la agenda y espero que participen y se involucren uno con los otros. Yo soy Trey La Rosa, tengo 30 años. Tengo fibrosis quística, tengo 2 copias de la mutación más común, Delta Trefea. Estoy en Trefkafka y estoy enfocado principalmente en los pacientes. El tema de este año resuena conmigo porque mucho de mi trabajo involucra a ayudar a personas como nosotros a compartir las historias. Es importante que la historia del paciente esté en sintonía con las iniciativas de tratamiento del paciente. Hay 2 cosas que quiero mencionar de inicio. Primero es que casi cumplo 31 años, un hito que para muchos años, para muchas personas puede ser un año más, pero para nosotros significa más. También en poco más de un mes voy a reflexionar en el aniversario de la muerte de mi hermana. Tenía 29 años cuando murió, era muy joven. Ella se llamaba también Renaud, como mi tía que también murió por fibrosis quística. Nuestras historias son particulares, pero tenemos muchas personas con esta enfermedad, más de lo que deberíamos. La muerte de mi hermano siempre me ha pesado mucho, pero nuestra historia es parte de una narrativa más grande que no solo es mía, sino de nosotros. Yo lo que me he dado cuenta es que mi historia no solo es mía, es parte de un tapete que nos va a conectar a todos. Prácticamente estamos relacionados con todos los que conocemos, nuestras experiencias, nuestros sueños y temores, y aunque perdemos a personas en la comunidad que son muy importantes, nos siguen inspirando. Nuestras historias no han terminado, están en nuestra tela del viaje y vamos hacia adelante con ellos también. Cada vida con fibrosis está forjando la comunidad. Cada experiencia, pérdida y reto es parte de una historia más grande que todos somos parte de ella. Compartimos experiencias, temores, éxitos y retos para crear un espacio para que todos puedan verse escuchados y se entiendan. Le damos a cada persona y a nosotros mismos un permiso para ser vulnerables y sentirnos conectados. Y haciéndolo así, creamos una historia conjunta de resiliencia, perseverancia y esperanza. La historia de la fibrosis quística es de progreso importantísimo. Los avances que hemos visto en tratamiento, en la investigación, son históricos. Estamos viviendo con lo que podría ser la mejor historia en la historia médica y cada uno de ustedes son parte de esta historia. Voy a empezar con una historia que puedo comunicar cuando yo empecé mi vida con fibrosis. Yo cuando era joven sentía que tenía mucho miedo. Iba en algunas citas que me daban mucha ansiedad en el hospital de Cincinnati. No era solo de mi salud, sino de qué viene, el temor de lo que viene. Ahora lo pienso y yo me doy cuenta que es muy difícil ser niño con pocas experiencias y memorias para hacer referencia, abrirnos al mundo y la curiosidad de un niño. Para los que tienen fibrosis quística, son niños, son jóvenes, los tratamientos, las citas, las máquinas, el toser, las píldoras, medicinas, todo es muy extraño, muy raro. De muchas maneras, yo cuando pienso en esta parte de mi vida, estoy impresionado de que era yo, que yo viví esas memorias y no es una película que vi. Yo poco a poco envejecí y me involucré más en mi cuidado. Hice muchas preguntas a mis padres y en mi terapeuta respiratorio, doctores. Quería entender qué estaba pasando y por qué mi vida se sentía muy diferente de los que me rodeaban. Y creo que tenía mucho temor, pero honestamente no recuerdo cuándo ese temor realmente lo reemplazó la curiosidad. Se sentía muy extraño porque mi hermana también tenía fibrosis quística. Como tenía 5 años más que yo, básicamente yo veía mi historia conforme ella enfrentaba sus retos. Eventualmente yo sentía ansiedad en mis citas, ya sea que me sentía mal o no. Los números en el monitor dictaban los siguientes pasos de cómo me iba a sentir. Mi salud y mi calidad de vida se resumía a un número. Cuando bajaba el número significaba que todo estaba peor. Yo luché con esta idea que me definiera un número. Tal vez así es como yo aprendí más de la mortalidad. O tal vez los humanos de manera innata entienden eso. Yo
iba con mi mamá y le decía que estas citas eran muy largas. Después de muchas quejas, mi mamá, la persona más compasionada que he conocido, me dijo, son muy largas porque preguntas mucho. Y se daba cuenta que realmente esto iba a caracterizar el resto de mi vida. Yo fui envejeciendo y se fue empeorando las cosas para mi hermana. Yo tenía los síntomas comunes de fibrosis, pero era sano, solo tenía antibióticos algunas veces en la vida. A mi hermana la internaban cada cierto tiempo. La mortalidad de mi hermana yo es algo que cargué conmigo toda la vida. Se sentía inevitable que ella iba a fallecer cuando yo seguía viviendo y no había nada que yo podía hacer para detenerlo. En este tiempo yo vi una cita que se hizo mi ancla cuando yo era niño, y es que realmente era una espiral de Cicero que describía un círculo en el Imperio Romano, y realmente eso significaba que yo iba a llegar a la universidad y tal vez mi hermana no. Al mismo tiempo, mi abuelo, el hombre que me dio mi nombre, también falleció por trabajar en una fábrica. Él tuvo una vida muy difícil, pero siempre era muy positivo. Entonces, él cantaba canciones italianas, tenía muy buen sentido del humor y apreciaba mucho nuestra vida, pero el cáncer le quitó muchísimo, y yo me di cuenta que hay cosas que pasan que son malas, incluso a las buenas personas. Se sentía muy extraño que realmente esta persona iba a morir por cáncer. 3 años después, mi hermana se deterioró, 24 años necesitó un trasplante. Mi hermana Elisa fue mi héroe, realmente fue muy resistente. Yo poco la vi asustada o enojada por no estar sana, pero de manera muy rara, básicamente nunca daba sus sentimientos, estaba llena de resiliencia, y a nuestros padres se lo demostró toda la vida. Me di cuenta de algo de mis padres recientemente. Yo pensé que eran superhumanos que podían enfrentar cualquier tormenta con calma, pero la realidad es que mis padres realmente no eran superhumanos, eran humanos asustados, inseguros, y solo estaban haciendo lo mejor que podía hacer para ayudarles a sus hijos a tener la mejor vida, abogando por nosotros y asegurándonos de que nos sintiéramos lo más normal posible. Este apoyo nos dieron todo lo que pudieron, y nos ayudó a mi hermana y a mí a tener agencia en nuestra vida. No fue fácil. La habilidad de nuestros padres de calmar las aguas fue muy importante para nuestra crisis de identidad. Desde la primaria a la universidad yo quería ser doctor. Yo creo que los que estaban que pocos estaban muy adaptados para tratar a alguien con fibrosis quística, más las personas que estábamos enfermos. Y bueno, resulta que no solo era la fibrosis la que guió mi futuro, sino que después de estudiar mucho me fue muy mal en el examen, me sentí devastado, muy avergonzada, no sabía dónde iba a ir mi vida, me preguntaba cómo iba a tener éxito y pensé que era una parte de mi identidad que me iban a arrancar. Pero antes yo había tomado una clase de sociología en la salud y vi el equilibrio del paternalismo de los médicos, el expertise y toma de decisiones en el cuidado médico. Nunca me hice un médico, pero tuve referencia a esta clase y va a definir mi carrera. Yo no podría haber visto que mi vida hubiera terminado como lo hizo cuando yo me fui a Lexington, Kentucky, regresé a mi casa. Antes de que muriera Lisa, le escribió una carta a mis padres que encontramos un mes después de su fallecimiento. Ella compartía sentimientos, cosas muy dolorosas y liberadoras. Realmente no decía que tenía miedo a morir, sino de no experimentar los hitos de nuestras vidas, como mi matrimonio eventual. Esto siempre se quedó conmigo, me hace pensar en qué importante es el amor y la familia, especialmente un día que yo conocí a Jessica, mi novia, y la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Uno de los temas de esta semana es cómo tener citas con fibrosis quística. Es difícil para nosotros. Mi hermana él tenía problemas diciéndoles a sus pretendientes. Después pensaba que la iban a internar o que iban a huir los pretendientes. Había un hombre que quería ser un novio, no un cuidador. Eso destruyó a mi hermana. Nunca nadie la había hecho sentir muy mal. Así, yo regreso que fue un punto de inflexión para mí. Empecé a contemplar qué significaba ser un hombre.
Jess y yo nos conocimos por tener fibrosis, nuestro destino se cruzó. Yo he debatido si quiero tener hijos y ver los retos de que tal vez una persona va a tener que luchar no solo por mi fibrosis, sino como yo perdí a mi hermana. Estos son retos, pero se demostró que él es el amor para mí de una manera que me ha llenado de retos y me ha hecho tener compasión a las personas con fibrosis. Por Elisa y Jeff he aprendido más de mí y la relación de mi hermana de lo que podría haber aprendido en ningún momento. Podía hacer más preguntas sobre mi hermana y eso ha mantenido a mi hermana viva para mí. El iniciar a hacer esto sin saber que mi hermana había escrito que le hubiera gustado estar en mi boda. A mí me recuerda que las relaciones llevan la historia de los que ya no están con nosotros. Mientras más crezco, yo me doy cuenta que hay muchas incertidumbres en la vida, pero yo siento que Jessica y mi hermana hubieran sido muy buenas amigas. Esta es una realidad que nunca se logró, pero yo creo que la fibrosis no solo es una serie de retos médicos, sino que es una experiencia que nos conecta en todo momento. La vida ha sido hermosa para mí, a pesar de los retos. He visto, gracias a amor, humanidad, amabilidad, compasión por más de los que yo podría contar. Mi vida se ha desarrollado de una manera que los seres humanos son buenos, más que no. Y esto ha sido el contexto de muchos retos en mi vida. Pero esta verdad es lo que muestra mi entendimiento del éxito en mi carrera. El éxito no se define por los números, ya sea un puntaje, el GPA o el dinero que tienes en tu cuenta o la cantidad de trabajo que tienes. Cuando nos enfocamos mucho en cuantificar el éxito, perdemos la humanidad, nos lleva a compararnos con otros que solo nos aísla. Mientras más dividamos las cosas en números, más temor sentimos y más nos forzamos a entrar a una definición muy estrecha de éxito, aunque no nos hace bien. Eso nos distrae de lo que realmente nos conecta a todos. Pero cuando nos conectamos, como lo hacemos este fin de semana, cuando compartimos, nos ayudamos entre nosotros, encontramos el poder de qué significa vivir de manera completa y con propósito. Para mí el éxito se trata de vivir una vida de amor apoyado por otros y seres humanos. Por eso me hice científico y escritor. Algunos científicos buscan esto nada más por el interés de la ciencia, pero yo también estoy muy impresionado por lo hermoso y el misterio del mundo. La escritura es más filosófica, no solo entender del mundo, sino rentarnos a expresar y a compartir el entendimiento con otros. He aprendido mucho de ustedes y yo sé que podemos formar la historia de fibrosis quística que de una manera se pueda contar de triunfo, comunidad y amor. Estamos aquí juntos, unidos por las historias y las experiencias compartidas. Quiero que recordemos que no solo estamos viviendo el momento, sino formando el futuro. El mundo nos define por nuestros números, condiciones o retos, pero nosotros sabemos la verdad. Nosotros somos más, somos historias de resiliencia, historias de conexión, de amor, de valentía, del progreso que hemos hecho, no es solo en documentos de investigación o protocolos, sino en las vidas que tocamos y las historias que compartimos. Y aunque no sepamos exactamente qué viene en el futuro, sé esto, que mientras respiremos vamos a seguir teniendo esperanza. Vamos a tomar momento para celebrarnos en la comunidad que hemos desarrollado en BritCon. Y antes de entrar en la sesión, tomen un break, coman algo, estírense un poquito, cuídense y nos vemos en cuanto regresamos a vernos para tener este evento. Gracias por la oportunidad que tuve de hablar esta noche. Gracias.